Sí, gracias a todos por venir. Esperamos que hoy sea interesante para ustedes y que se lleven una herramienta chévere que pueden usar ustedes solos sin que nadie les tenga que ayudar para que puedan Sí, empezar a monitorear chévere los mercados y de una forma un poco distinta a lo que sí. probablemente les están mostrando en YouTube y en todos lados. Que tengan una opinión propia de algo lógico, Exacto. medianamente lógico de qué puede pasar. Bueno, Muchas démosle otro gracias. poquitico. Démosle Listo. otro tiempito a ver. Yo creo que en ¿qué? Un minuto, José, arrancamos o algo así. Sí, yo también creo, Alfon. Igual esto queda grabado de cualquier manera. Dicen que hay un tema de audio y es que les estoy oyendo simultáneamente a los dos presentadores. Pero, Carlos, ¿eco o alguna cosa? ¿O bien y simplemente oyes que José y yo estamos hablando al tiempo? Así tratamos de arreglar. Si quiere, de pronto entonces, si eso está sucediendo, ponemos un poquito mute en uno de los dos y... Sí, que dice que se nos oye que hablamos al tiempo. Ok. Bueno, pues cuando arranque la presentación, si quiere, José se pone en mute para que solo me oiga yo. Es Claro. más, póngase en mute ya y miramos a ver cómo oyen los demás. Si oyen eco, oyen alguna cosa. ¿Ahí me oyen bien? ¿Oyen algún otro ruido de José o alguna cosa? ¿O se oye bien? Perfecto, excelente. Que se está escuchando todo bien. Excelente, sí, entonces hagamos eso, José. Sí, yo creo que es, no, sabe que yo creo que es cuestión del internet de ¿De Carlos. Carlos? Sí, que debe estar llegándole el feed al tiempo retrasado. Puede ser. Bueno, Alfon, yo creo que arranquemos y hay gente que está entrando, démosle para que no se nos vaya todo muy largo. Perfecto. Entonces, un poquito el tema de hoy viene por lo que me pasó a mí cuando yo arranqué en todo este tema de las inversiones. Yo veía mucho en las redes sociales y en los noticieros y en todos lados que me decían, oiga, no, hay que comprar bonos. No, 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 no bonos. Hay que estar en el Nasdaq, pero no en el S&P. Y yo decía, pero esta gente, ¿cómo diablos está diciendo esas cosas y cómo saben que ese estilo de cosas son así? Entonces yo decía, bueno, ¿esto qué? O sea, ¿cómo se hace esta cosa? Y la idea de esta presentación es darles un marco para que ustedes puedan mirar y responder ustedes mismos estas preguntas, obviamente sin tener que ser ni macroeconomistas, ni PhDs, ni nada de esas vainas, porque yo no soy economista. Esto es lo que yo empecé a usar. Ahora tengo un modelo mucho más sofisticado y complejo, pero digamos que así empecé y funciona muy bien con todo y lo simple que van a ver qué es. Entonces, la idea de esta presentación es, uno, explicarles qué es el análisis intramercados. El segundo punto es mostrarles cómo funciona un ciclo macroeconómico y el tercero es cómo nos van cambiando todos esos activos, unos suben, unos bajan, pero cuándo suben y cuándo bajan, que es lo importante para nosotros como inversionistas, sobre todo inversionistas pequeños independientes, para poder posesionar nuestros portafolios adecuadamente y sobre todo para no estar donde no debemos estar. Entonces, esa es la idea y esos son los objetivos, digamos, de esta presentación. Otra cosa muy importante es esto. Muchas veces les hemos hablado a ustedes de que las caídas del mercado pueden ser muy grandes y esto aplica para todos los activos y podemos tener periodos larguísimos para recuperar esas pérdidas. Entonces, la idea con esto también es ayudarlos a que ustedes, esto es el DAO, lo que están viendo acá, es una gráfica que me encontré, ya no le puedo dar crédito de quién la hizo, pero la encontré en algún lado y es de 100 años del Dow Jones, del índice del Dow Jones americano. Y acá vemos que en los años 30, que eh, es inflacionario, ¿no? Esta crisis, como lo que estamos teniendo ahorita, duramos 25 años para volver a llegar a un máximo nuevo después de que empezó la caída.
Imagínense ustedes tener plata muerta porque es muerta. Eso que le dicen a uno, no, es que si usted no vende, no está materializando la pérdida, es pura carreta si ustedes me preguntan a mí. Porque usted acá lo que está haciendo es, nos metimos acá, teníamos nuestras inversiones y esto cae, listo. No la materializó, pero lleva perdiendo plata y esperando a que se recupere 25 años. Si uno se salió por acá, se volvió a meter por acá, sí, materializó un pedacito de la pérdida, pero se volvió a montar acá y desde acá ya está ganando plata, en vez de esperar 25 años para no materializar la pérdida. Eso es pura carreta. Entonces, acá ven que tuvimos 25 años, después en los 70, otra vez una época muy inflacionaria como la de ahorita, 16 años, y después acá arriba ven la caída del 2000, el dot-com crash, la caída del 2008 y 2009, y acá el Dow se demoró más o menos 13 años en volver a ser un máximo. Si ustedes miran el Nasdaq, que se cayó muy duro en el 2000, se demoró 17 años en volver a ser un máximo. Y aquí estamos otra vez en donde estamos ahorita. Entonces la idea es que ustedes aprendan a identificar y nunca vamos a coger el tope ni nos vamos a meter en la parte de abajo. Así no va a funcionar esto, pero sí la idea es que ustedes puedan ustedes solos saber por aquí y por aquí dónde nos tenemos que salir y dónde nos tenemos que meter. Entonces, con eso empecemos a hablar de qué es el análisis intramercados. El análisis intramercados todo lo que hace es mirar cómo se relaciona un activo con otro o con un grupo de activos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo difícil de esto cuando uno empieza a mirar este tema? Que esas relaciones entre los activos cambian todo el tiempo. A veces son positivas y uno dice, listo, positivo simplemente quiere decir que cuando sube un activo, el otro también sube. Eso es una relación positiva en un activo con el otro. Una relación negativa es cuando un activo sube, el otro activo se cae. ¿Qué hubo, Andrés? Buenas noches a Tarde todos. como Qué siempre, bien esta hermano. comunidad. Tarde pero seguro, no es que con esta volatilidad citas por todo lado, pero qué rico que haya esta Claro. comunidad a esta hora pendiente de trading. Saludos a todos los que están conectados, a Carlos Alejandro, a Freddy, a Alex, a Julio, a Carlos, ya está Carlos, a José, a Alfonso. ¿Cómo va la interactividad? ¿Bien? Bien, todo muy bien. Ya acá estamos arrancando para tratar de no hacer esto hasta muy tarde. Entonces acá les estaba Perfecto. contando qué es el análisis intramercados. Entonces, bueno, como les decía, una correlación negativa entre activos es que cuando uno sube, el otro se cae, ¿cierto? Y a mí lo que me pasó acá es que la gente le empieza a uno a decir, vea, cuando las acciones se caen, los bonos suben, facilísimo. Entonces yo dije, no, esta vaina es una berraquera. Esto lo que hay que hacer es un indicador buenísimo que le diga a uno, está subiendo el Dow Jones, entonces pues uno no debería estar en bonos. Se está cayendo el Dow Jones, entonces metámonos en bonos. Y empecé a mirar históricamente qué pasaba y yo decía, oiga, no, esta vaina, qué confusión tan berraca, porque es que acá estoy viendo que las acciones subieron, pero los bonos subieron. Y después me cambio de periodo y, oiga, no, acá las acciones se cayeron y los bonos se cayeron también. No se suponía que esta vaina debía subir. Y después de pronto sí funcionaba como me habían dicho. Se caían las acciones y subían los bonos. Entonces yo decía, no, esta vaina es lo más confuso que yo he visto en toda mi vida. Y ahí, después de mirar y pedalear mucha vaina, lo que hay que hacer es encontrar patrones que se repitan frecuentemente cuando hay cambios significativos en el precio. ¿Y para qué necesitamos hacer eso? Para encontrar cuándo nos está subiendo el riesgo en ese mercado para podernos salir antes de esas caídas grandes que les acabamos de mostrar. Entonces, esas correlaciones cambian todo el tiempo y lo que vamos a tratar de hacer es más o menos sacar el machete, limpiar la selva para poder ver el camino como es. Entonces, acá ya vamos a empezarles a mostrar un ciclo económico y cómo funcionan los mercados. Lo que vamos a hacer es partir el ciclo económico en 6 etapas, ¿cierto? Y acá vamos a tener 3 etapas que están dentro de la contracción económica, es decir, cuando la economía se está cayendo, y 3 que están dentro del periodo donde la economía está mejorando y subiendo. Y acá abajo lo que van a ver ustedes son, vamos a mirar 3 activos únicamente para no complicar esto en este momento. Y es bonos, y esto van a ser bonos del tesoro, bonos seguros que se consideran seguros, las acciones, y acá vamos a usar un ETF del S&P 500 americano, y las materias primas.
Y acá esto nos va a mostrar el periodo verde es cuando esto es positivo, el periodo rojo es cuando es negativo, ¿cierto? Entonces empecemos a escribir la etapa número 1 para que ustedes vayan entendiendo qué pasa en esas etapas y por qué se mueven los activos como se mueven. En la etapa 6, para poner un poquito de contexto, veníamos en una economía que estaba creciendo y empieza a desacelerar un poquito, ¿cierto? Y la gente dice, no, eso puede ser transitorio. Y acá llegamos a la etapa número 1. En esa etapa número 1, ¿qué pasa? Empieza ya a haber un deterioro evidente en todos los indicadores macroeconómicos. Acá sale el Banco de la República, el presidente y todos los noticieros diciendo, mire, acá esto que pensábamos que era transitorio, esa caidita que veíamos por allá, esa vaina no parece transitoria. Esto ya se nos está empezando a caer y no se ve muy bien. El consumidor acá está pesimista porque dice, oiga, esto ya como que no va tan bien como veníamos antes, empieza a subir un poco el desempleo y los bancos centrales acá ya dicen, mire, acá ya nos tocó tomar acción y nos va a tocar empezar a meter liquidez al mercado y reducir las tasas de interés para ayudarle a las empresas y al consumidor, que les cueste menos el pago de la tarjeta de crédito, su crédito hipotecario y a las empresas sus préstamos. Entonces, cuando esto pasa, ¿qué van a hacer nuestros activos acá abajo? Los bonos van a empezar a subir de precio. Y acá les voy a poner esto, que es un concepto básico de cómo funcionan los bonos, pero básicamente lo que tienen que entender es que cuando las tasas de interés suben, los precios de los bonos se caen. Y cuando las tasas de interés bajan, los precios de los bonos suben. Entonces, si estamos acá sentados y estamos diciendo que el Banco Central nos va a reducir las tasas para ayudarle a la economía, pues eso es bueno para los bonos y por eso es que vemos que en esta etapa los bonos funcionan muy bien, empiezan a subir y esto aplica para los bonos de gobiernos o de alta calidad que les dicen. Las acciones y las materias primas por su lado van a estar cayendo. ¿Y por qué van a estar cayendo? Pues porque el consumidor está gastando menos, la economía no va tan bien, entonces la gente simplemente se sale de los activos de riesgo y no necesitamos tanta materia prima pues porque no hay tanto consumo. Después llegamos a la etapa 2 y esta es la etapa del pánico absolutamente total. Acá si prendemos la televisión o nos metemos a Twitter y todo el mundo está diciendo, juepucha, perdí la mitad de la plata de mis ahorros porque estaba invertido en acciones de tecnología, sale el presidente a decir la economía está terrible, el desempleo está absolutamente extremo, entonces el consumidor está extremadamente pesimista acá. Mejor dicho, todo lo que ve uno y oye uno es que hay una nube negra encima del país. El Banco Central acá, ¿qué pasa? Ellos van a decir, no, hermano, esto está peor de lo que pensábamos, imprima más billete y baje más las tasas. Entonces acá, ¿qué van a hacer nuestros activos? Los bonos, como ya les dijimos, como seguimos bajando tasas, van a empezar a subir. O van a empezar, no, van a seguir subiendo. Las acciones, que les va a sorprender a muchos, van a empezar a estabilizarse y a subir. La gente dice, pero ¿cómo así si acá todo está terrible y nos están diciendo que todo está terrible y nadie quiere comprar una acción, pero ni a cañón en este momento? Y lo que pasa acá, que es un concepto que muchas veces no entendemos cuando arrancamos a invertir, es que los mercados siempre miran para adelante, no solo están mirando dónde estamos hoy acá, sino qué va a pasar acá. Y cómo están leyendo los inversionistas en este punto lo que está haciendo el Banco Central. Ellos están diciendo, mire hermano, acá usted ya salió el Banco Central a decirle, le vamos a botar la bazuca, la lonchera, todo lo que nos toque a esta vaina, para que esto deje de caer, porque es que ya no sabemos qué más hacer. Y los inversionistas dicen, mire, si ya están tomando esas acciones tan drásticas, esto dentro de nada va a empezar a parar la caída, a estabilizarse y a subir. Yo me voy a montar en este tren antes de que la gente se dé cuenta de eso, así todavía no esté pasando la mejora, pero es simplemente porque las acciones, ellos creen, van a llevar a una mejora. Entonces acá la gente empieza a comprar acciones. Y cuando digo la gente, normalmente acá es solo los inversionistas institucionales y los inversionistas privados o pequeños como nosotros que tienen un marco de referencia que les diga que estamos acá, ¿cierto? Porque la mayoría, tristemente, de los inversionistas se quedaron montados desde por acá arriba, no hicieron nada y todo lo que ven cada vez que abren su cuenta de trading o de inversión es que tienen pérdidas, pérdidas, pérdidas y todo está rojo.
y uno dice, no, hermano, ya estoy perdiendo tanta plata que yo no le voy a botar plata buena, plata mala. Entonces acá normalmente solo se montan los profesionales, por decirlo así. Y luego pasamos a la etapa 3. La etapa 3 es donde nos empieza a salir el sol. Acá es donde los indicadores macroeconómicos empiezan a mostrar una leve mejora. El consumidor ya no está tan pesimista porque ve que empieza a haber más trabajo, baja un poquitico el desempleo y los bancos centrales no hacen nada drástico. Acá, ¿qué hacen los bancos centrales? Se sientan a mirar. ¿A mirar qué? A mirar si lo que hicieron acá en este periodo está funcionando. Entonces acá no es que estén aumentando la cantidad de liquidez que meten, no es que digan voy a bajar todavía más drásticamente las tasas, están medio quietos, sin decir que no van a hacer nada o que van a cambiar de forma de operar. Entonces, ¿qué hacen nuestros activos acá? Los bonos siguen subiendo porque no nos han dicho que van a subir las tasas. Las acciones siguen subiendo porque ya estamos viendo que la economía está mejorando. Las empresas están ganando más plata y materias primas por primera vez empiezan a subir. ¿Y por qué empiezan a subir? Pues porque la gente empezó a consumir más. Entonces las compañías tienen que salir a comprar más materiales, más cosas para poder producir lo que les están empezando a pedir. Esta etapa es donde hasta un mico es el mejor inversionista del mundo, porque como ven acá, verde, verde, verde. Acá uno puede coger un dardo, botarlo y básicamente a lo que le pegue, eso va a subir, ¿no? Entonces, esto es la etapa más segura para estar uno invertido. José, si quiere, antes de pasar, había una pregunta por ahí. Sí, Alfon, dice que Carlos Alejandro pregunta que si la etapa 2 fue cuando empezó la pandemia y empezaron a bajar tasas, por ejemplo. Carlos, cuando uno empieza a ver la baja de tasas, usualmente es etapa 1, pero funciona etapa 1 y etapa 2. O sea, en estas dos es cuando vemos efectivamente a los emisores o a los bancos centrales bajando las tasas. Es aquí y aquí. Pero arranca desde la etapa 1. Y luego llegamos a la etapa 4. Esta es la primera etapa en expansión económica. Entonces acá ya la mejora es súper evidente. Acá ya los indicadores macroeconómicos nos muestran que todo va así para arriba, veníamos bajando y ahora ya empleo subiendo, PIB subiendo, mejor dicho, consumidor subiendo, todo al pelo. Entonces, los consumidores acá ya están mucho más positivos, pero siguen cautelosos porque dicen, uy, hijo de pucha, esta etapa estuvo fea, acá ya vamos, pero ¿será que sí confiamos que esto sí es que ya está mejorando lo suficiente? Pero igual empiezan a consumir mucho más porque hay más trabajo, menos desempleo y todo eso. Los bancos centrales acá empiezan a decir, mire, acá estamos ya muy bien, todo lo que hicimos aquí en este pedacito nos está funcionando. Entonces, mire los efectos, acá ya vamos mejorando. Eso sí, si empezamos a ver que esta vaina se nos calienta mucho, empezamos a ver mucha inflación, nos va a tocar tomar algún tipo de acción. Pero por ahora vamos a mirar y vamos a esperar. Entonces, acá, ¿qué hacen nuestros activos? Los inversionistas de bonos dicen, ay, juepucha, mire, este tipo ya nos dijo, no ha cambiado nada, pero ya nos está diciendo que toca echarle ojo porque ya se está como empezando a calentar la vaina y van a hacer algo. Entonces ellos miran para adelante y dicen, ok, pero si me suben las tasas de interés, aunque todavía no me las están subiendo, eso va a ser malo para mis bonos. Entonces los bonos básicamente empiezan a parar su subida y empiezan a bajar porque la gente empieza a liquidar posiciones. Las acciones siguen muy bien, las compañías siguen vendiendo más productos, ganando más plata y necesitamos más materias primas para producir todo lo que se consume. Entonces, estas dos muy buenas, los bonos ya, acá no deberíamos estar en bonos, sobre todo a largo plazo. Acá llegamos a la etapa 5, que es de euforia. Acá, mejor dicho, prende uno la televisión y es el inverso de la etapa 2. Acá todo el mundo está haciendo high five así, salen los del Banco Central así dándose palmaditas en la espalda, diciendo, mire, somos unos berracos, toda esta vaina que hicimos acá funcionó porque somos unos genios.
la economía está a full capacidad, dándole durísimo, el desempleo está bajitico, mejor dicho, somos unos duros. Eso sí, la inflación ya nos empezó a subir, mis hermanitos, entonces acá vamos a empezar a ponerle un poquito el freno. No pasa nada malo, es simplemente para que no se nos vaya a convertir esto en un problema de inflación berraco. Entonces acá vamos a meterle el freno de mano, sacar un poquito de liquidez y vamos a empezar a subir las tasas para desacelerar un poquito esta vaina. ¿Qué hacen nuestros activos? Los bonos pues siguen cayendo porque lo que creían los inversionistas de bonos que iba a pasar está pasando. Le subieron las tasas de interés, el precio del bono se cayó. Las acciones miran otra vez para adelante y dicen, ay, hijo de madre, todos los beneficios que yo vi que me estaban dando acá y por lo que me metí, ahora acá me están diciendo, se los voy a quitar. Entonces yo, mejor dicho, ya voy a empezar a liquidar posiciones. Y entonces las acciones empiezan a parar de subir, estabilizan y empiezan a caer. Y hay sectores que caen más rápido que otros, pero digamos eso es una conversación más larga para otro día. Pero en general acá ya las acciones empiezan a tambalear y las materias primas todavía siguen subiendo. ¿Y por qué siguen subiendo? Porque el consumidor sigue consumiendo. Entonces necesitamos venderle más cosas y producir más cosas, gastar más energía, más petróleo, más gas para poder producir y hacer todo eso. Y luego llegamos a la última etapa, que es la etapa 6, y acá ya empezamos a ver leve desaceleración en esos indicadores macroeconómicos. Acá salen y nos dicen, mire, sí, subió un poquito el desempleo, estamos creciendo un poquito menos, pero eso es normal por lo que hicimos acá, por supuesto. Esa era la idea, ustedes no se me preocupen. Y el consumidor dice, pues sí, yo sigo optimista porque esto va a ser una cosa temporal y probablemente vamos a parar de crecer un poquito y después seguiremos creciendo de pronto en una curva menos pronunciada que lo que traíamos. Y el Banco Central, como hizo acá, se sienta y mira. Él no dice nada drástico, no cambia mucho el enfoque, pero tampoco va a subir agresivamente ni quitar más liquidez de lo que ya venía quitando. Se va a sentar y va a esperar a mirar qué es lo que pasa. Y ahí volvemos otra vez a ciclo 1, donde dicen, ay, juepucha, esto no era una leve caída, esto ya se me salió de las manos y ahora meta liquidez y suba tasas y volvemos a etapa 1. Entonces, espero que con esto hayan entendido un poquito cuál es la psicología y las etapas que vemos en un ciclo económico bajo este marco que les estoy mostrando acá. Y antes de movernos a lo que sigue, estábamos hablando de que a veces uno le dicen, ahorita tenemos que estar en el Nasdaq, no, tenemos que estar en el S&P. Entonces, cuando miramos estos ciclos, normalmente lo que ustedes van a ver es que en etapa 1 y etapa 3, lo que sube de primero y arranca más rápido es el Nasdaq, es tecnología y es crecimiento. Cuando ya nos pasamos aquí a la etapa 4 y a la etapa 5, ¿qué están viendo ustedes acá abajo? Que lo que empieza a volverse más fuerte son las materias primas. ¿Y qué pasa en el Nasdaq? El Nasdaq no tiene ni una sola acción o compañía que esté en el mercado de los commodities o las materias primas. Todas esas están en el Dow y en el S&P. Entonces, por eso es que es más seguro en estas etapas de acá estar en el S&P 500 y en el Dow Jones que estar en la parte del Nasdaq. Y listo, entonces acá, digamos, terminamos el tema de los ciclos y las etapas económicas. Espero que... Cuente. Qué pena, le voy a poner una preguntita aquí. Sí. De Julio Guzmán. ¿En cuál etapa estaríamos? Perfecto, esa estuvo como anillo al dedo. Les voy a mostrar qué han hecho los precios de los bonos, de las acciones y de las materias primas en los últimos 3 meses. Y ahora no voy a contestar yo, van a contestar ustedes. Pongan el número de la etapa, que acá las ven, en que creen que estamos. Los bonos en los últimos 3 meses han estado negativos el 10%, el S&P el 13%, y las materias primas o commodities el menos 1%. Con esta información que les estoy dando acá, ¿en qué etapa creen que estamos? Pongan el número ahí en el chat. A ver si van medio entendiendo, acuérdense, negativo, negativo y negativo. Acá en esta tablita donde vemos rojo, rojo, rojo como el piojo en todos los 3. ¿6, cierto? Entonces, los precios, Sí. ¿sí?
Diego, Pablo, perfecto. Acuérdense, todo negativo. Negativo, rojo, rojo, rojo en los tres. Esto nos está diciendo que según el precio de los últimos 3 meses, basado en 3 meses, estamos en etapa 6. Ahorita les voy a mostrar qué pasa si incrementamos este periodo a mirar qué ha pasado los últimos 6 meses. Ahí lo que vamos a ver es que los bonos están negativos, el S&P está negativo, pero los commodities siguen positivos si miramos los retornos de los últimos 6 meses. ¿Eso qué nos quiere decir? Que en un plazo un poco más largo estamos viendo que estamos en etapa 5. En un plazo más cortico estamos viendo que ya estamos en etapa 6. ¿Qué uso yo? ¿Qué uso yo para que ustedes, yo uso esto más como una cosa de mediano y largo plazo, este tipo de cosas. Entonces acá lo que yo hago es que yo miro 3 meses y 6 meses para darme una idea de dónde estamos acá. Pero esto va a depender del estilo de inversionistas que ustedes sean y cómo lo quieren usar. Hay gente que uno puede poner esto y mirarlo en un mes o en 3 semanas y mirar cómo se mueven esto. Entre más cortico pongamos esos periodos donde estamos analizando los retornos de estos activos, más señales falsas nos van a dar. Esto no funciona como todo en trading, nada funciona al 100%, pero esto nos va a dar una buena idea de cómo y dónde deberíamos estar y sobre todo dónde no deberíamos estar, que es igual o más importante. Entonces, acá les va a tocar a ustedes jugar un poquito de qué se acomoda a lo que ustedes están buscando en términos del periodo en que vamos a mirar esos retornos de estos activos. Entonces, muy buena pregunta y el tiempo estuvo perfecto para este slide. Entonces, como vimos, ¿qué nos está diciendo esto ahorita? Que estamos aquí, pero ya volteándonos para este lado o definitivamente estamos acá. ¿Y qué vemos acá? Negativo, negativo, negativo. Pero, Alfonso, usted lo que me está diciendo es que no me puedo meter en bonos, no me puedo meter en acciones. Y, por supuesto, no me puedo meter en materias primas, pero entonces, ¿en qué diablos me voy a meter? ¿No? Y la respuesta de eso es esto. Normalmente es posible que, o normalmente lo que actúa como activos defensivos o seguros o de resguardo son estos activos, los bonos del gobierno. Y acá, para que ustedes puedan hacer esto ustedes solos, les puse los ETFs correspondientes. Entonces, bonos del gobierno, activo seguro normalmente, como vimos, hay que esperar a la etapa que es para que esto funcione como un activo seguro, que usualmente esto empieza a subir en la etapa número 1, no en la 6 en que estamos. El dólar, el oro, y este yo le digo el activo seguro, pero este es el gruñón de acá de los compadres, porque el oro usualmente al principio de las caídas es terriblemente malo. Esto se cae casi igual de duro a lo demás, a los commodities y a las acciones. El oro empieza a funcionar normalmente como resguardo al final de las caídas, es decir, al final de la etapa 1 y al principio de la etapa 2 vemos muy buenos empujes en el oro. Por eso es que ustedes estos días han visto que igual el oro esta semana se cayó y hoy se cayó durísimo. Con José miramos las gráficas y decíamos, oye hermano, está mirando el oro, esta vaina se metió una escalabrada a la berraca y lleva haciendo eso los últimos 2 semanas, diría yo, más o menos. Entonces este es el papá gruñón de estos activos y este lo tenemos que mirar normalmente al final de las caídas, cuando ya la caída está, lleva tiempito. Ahí es que tenemos que empezar a mirar el comportamiento del oro. Y los últimos son estos sectores que son servicios públicos, consumo básico y salud. ¿Y por qué? ¿Cuál es la lógica de esto? Pues porque así haya crisis, nosotros necesitamos luz, agua, ¿no? Y electricidad. Necesitamos ir al mercado, comer y necesitamos salud. Entonces, estas cosas funcionan como sectores de resguardo. Lo que sí hay que aclarar es que cuando todo se cae muy duro, esto se les va a caer igual. Lo que pasa es que se les va a caer muchísimo, muchísimo menos. Entonces, al final del día, nosotros lo que tenemos que hacer es proteger el capital lo más que podamos y si por algún motivo no nos queremos salir de acciones y tenemos que estar siempre invertidos, esto es el sitio para buscar las acciones donde queremos estar.
cuando estamos en periodos de caída de mercados. ¿Qué es lo que le pasa, por ejemplo, a los fondos de acciones? Porque yo también al principio decía, mire, pero es que esta gente profesional, ¿no? A la que yo le entregué mi plata, y por qué diablos no se salieron de acciones cuando se estaban cayendo las acciones. El problema de los fondos es que a ellos les dicen, acá le voy a dar 100 pesos, pero usted siempre tiene que estar metido en acciones. Usted no se puede pasar efectivo, usted no se puede ir a bonos y definitivamente no se puede ir ni a dólar ni a oro. Usted, su trabajo y por lo que yo le pago es por invertir en acciones. Esa gente, esos inversionistas institucionales que manejan los fondos que invierten de forma activa, digamos, en acciones, se meten acá porque dicen, pues si yo no me puedo salir, ¿en dónde es el sitio que va a ser menos peor? Es acá. Entonces, cuando uno empieza a ver los flujos y estos sectores aumentar, es porque los institucionales normalmente se están asustando. Están viendo que el mercado no le va a ir muy bien y empiezan a pasar plata a estos sectores. Y el último activo más seguro de todos, que lo puse acá, qué pena mi letra de niño chiquito, pero no pude escribir mejor, es el efectivo. La gente a veces le da piedra y dice, no, pero es que ¿por qué me va a meter en efectivo si esa vaina, la inflación está al 9% y yo pierdo el 9%? Pues sí, pero eso es mejor que estar perdiendo el 15% más la inflación del 9%, ¿no? Entonces, efectivo siempre es una posición. En la etapa 6, por ejemplo, que estamos en transición, en donde los activos se nos están empezando a mover y en las etapas de transición es donde hay más riesgo y donde a veces perdemos un poco más de plata, el mejor activo para estar es efectivo, aunque no lo crean, ¿no? Entonces, si ustedes me preguntan cómo está mi portafolio ahorita de mediano y largo plazo, yo estoy 80% en efectivo, sentado en efectivo. No tengo nada, porque esto me está diciendo que es que lo demás tiene alto riesgo y no debería estar mucho. Y tengo una posición en dólar. Traté de hacer algo en oro, pero muy temprano. Y me he salido con unas pérdidas chiquitas y no he estado en bonos, aunque ya estoy empezando a mirar bonos y ahorita les muestro por qué. Pero no he estado en bonos porque, como miramos en los ciclos, todos los bancos centrales de casi todo el mundo nos están diciendo subir tasas de interés para pelear con la inflación. Uno no pelea contra esas cosas macroeconómicas que uno no controla, uno no debe estar en bonos. Y yo sé que a veces a ustedes les dicen, pero es que mire, yo fui a un asesor financiero y me dijo que como yo soy conservador, pues que me metiera en bonos. Yo espero que ustedes, después de haber visto esta presentación, puedan decirle a ese asesor, pues los bonos serán muy seguros, pero en la etapa en que estamos son pésimos. Y si no, mire esto, menos 17%. Y sobre todo lo que es malo es los fondos de bonos. Porque si uno compra un bono específico de una compañía específica, no tienen desvalorización desde que uno aguante el bono hasta el vencimiento del bono. El problema de los fondos es que los tienen que valorar todos los días. Entonces los bonos todos los días tienen que mostrarnos si eso está ganando o perdiendo, y si no suben las tasas, todos los bonos los van a tener que valorar a una tasa más alta y eso hace que los precios se caigan. Entonces ahí les boto un tip de este tema. Entonces, no sé, José, miremos preguntas si quiere, porque ya de aquí lo que vamos a hacer es que vamos a mirar, les voy a mostrar cómo ustedes pueden hacer estas gráficas que les estoy mostrando acá. Es gratis y todo lo que tienen que poner son los símbolos de estos ETFs. Esto que ven acá les va a funcionar mucho mejor, como se los estoy mostrando, para el mercado americano, pero otra vez, el tema de commodities es una cosa global. Y el mercado, por ejemplo, de acciones, aunque no es correlacionado con todo el mundo, cuando el mercado gringo se va duro para abajo, usualmente los otros mercados tienden a no estar muy bien. Entonces, con esto van a poder monitorear pues, unas cosas muy buenas. Les voy a mostrar cómo hacer esto ustedes. Y lo que vamos a hacer es que vamos a mirar cómo han funcionado los activos refugio en todas las caídas que hemos tenido desde el 2008 hasta hoy, que son estas fechas que ven ustedes acá. Entonces, José, si quiere, póngase preguntas. ¿Ahí está viendo? Dice Cristian que si es posible afirmar que por la pandemia y la emisión masiva de la FED se han acelerado los ciclos económicos. Hay ciclos rápidos y hay ciclos lentos, por decirlo así.
la pandemia fue rapidísimo. En la pandemia tuvimos todos los ciclos en 4 meses o 5 meses. Mientras que en el 2000, por ejemplo, los ciclos se nos demoraron 3 o 4 años, o hasta 5 años, en cumplir todo ese ciclo de subir y bajar. Entonces eso cambia, cada ciclo es distinto. Y sí, hoy en día, por ejemplo, las caídas son más frecuentes. Antes la gente le decía a uno, no, cada 10 años hay una caída tesa en los mercados americanos. Si uno mira ahorita, es cada 3 o 4 años hay una caída del 20%. Entonces sí, se están acelerando los ciclos. No sé si la razón necesariamente sea emisión masiva de la Fed o no, o simplemente el mundo por la tecnología y lo que sea se mueve más rápido, no tengo ni idea. Pero efectivamente estamos viendo ciclos generales más corticos que los que se veían antes. De acuerdo. A ver, aquí hay otra. Dice Carlos, cuando los bonos están rojos, ¿cómo se aprecia ahí? ¿Es la tasa o el precio lo que baja? Es el precio de los bonos. Entonces, la relación que les decíamos con la tasa de interés es inversa. Cuando las tasas suben, el precio del bono se cae. Y un poquito la lógica es esto. Digamos que yo soy empresa A y José es empresa B. Hacemos lo mismo, somos igual de riesgosos y yo cojo y saco un bono, ¿cierto? Y mi bono, yo dije, le voy a pagar 7%, es decir, usted me da 100 pesos y yo le voy a pagar 7 dividendos, ¿cierto? Y de pronto la Fed me dice, o el Banco Central me dice, no, hermanito, esto hay mucha inflación, vamos a subir las tasas. Entonces la gente espera más tasas. Y José sale al mercado y dice, pues la nueva tasa es 8, yo necesito platica para mi compañía, acá usted deme los mismos 100 pesos por el bono y yo le voy a dar 8 en vez de 7, pues porque la tasa ya subió y ahora es 8%. Entonces uno dice, perfecto, pero el inversionista que compró mi bono, si lo quisiera vender, ¿qué le va a tocar hacer? Pues la gente va a querer comprar solo el de José, ¿cierto? Porque se paga el 8 en vez del 7. Entonces, ¿qué va a tener que hacer el inversionista que compró el bono de Alfon para que ese 7 que me está dando se vuelva 8? Va a tener que vender, en vez de 100, va a tener que bajar el precio hasta que ese precio le dé que ese 7 es igual al 8% que está dando José, porque si no la gente va a ir a comprar solo el bono de José. Eso es un poquito de la lógica de por qué funcionan así. Entonces, cuando la tasa sube, el precio del bono baja. Para que la tasa que estaban pagando se vuelva igual a la que ahora necesita el mercado o va a querer el mercado para invertir la plática. Esta ya medio la contestamos, pero bajo una mirada a largo plazo, ¿cuánto tiempo puede durar cada ciclo económico? Sí, eso es imposible decirlo, la verdad, y cambia todo el tiempo. Entonces ahí lo mejor es monitorear qué están haciendo los activos. Y esta de Julio también, ¿la información que da se aplica al mercado americano o también aplica para la BBC? Yo creo que aplica a todos los mercados, porque esto es un concepto general. Lo que pasa es que es más difícil conseguir toda la información que yo les estoy mostrando para el mercado colombiano, porque acá no tenemos ETFs de bonos o no es tan fácil, pero yo creo que si uno los consigue y los busca, yo creo que puede hacer lo mismo, relativamente. La verdad no lo he hecho, pero digamos que yo aplico conceptos no tan básicos como esto, algo un poco distinto, que de pronto en los próximos lives les voy mostrando, es un poco más complicado, pero uno puede mirar ciertas cosas de ciertas relaciones, un poco más complejas que estas, que te dicen qué está pasando, si el riesgo está alto o bajo, por ejemplo, para estar en acciones en la BBC. Y lo que me marca eso, y vengan y les muestro qué me está diciendo ese algoritmo de Colombia y desde cuándo me lo está diciendo, porque hoy me hicieron esa pregunta y les mostré exactamente eso. Denme un momento. Miramos a ver si yo lo puedo poner acá. Ah, tengo esto abierto. Denme un segundo, no me toca ni siquiera hacer tanto esfuerzo. Miren, esto es un análisis parecido, más complejo, pero parecido a esto que simplemente mira varias variables o varios activos unos contra los otros y me dice cuando varias de esas cosas están negativas, me dice que hay alto riesgo en la Bolsa de Colombia. Y mira, acá cuando ven, básicamente esto es a prueba de idiotas, como dicen. La gráfica acá, esto es el Colcap, y si ves verde, ese algoritmo por detrás está mirando varias variables y esas relaciones entre activos y me está diciendo
el riesgo está bajito, usted puede estar pensando en comprar acciones ahorita del mercado colombiano, cuando está amarillo se nos está pasando el riesgo a un poco más alto y cuando está rojo es alto riesgo. Miren desde cuándo me dijo esto de Intramercados, que estábamos en alto riesgo y no deberíamos estar en acciones en Colombia. Desde el 10 de junio les dijo, si usted tiene accioncitas, póngale stop loss, maneje su riesgo, venda lo que está no muy bien, piense en vender todo si quiere, no, pero maneje su riesgo y miren lo que ha pasado desde entonces. Entonces esto es una cosa universal y esto usualmente en el análisis que hacemos semanal de qué está pasando la semana y qué vemos para la que sigue, les estamos mostrando esto. Este algoritmo y esta grafiquita que están viendo acá y lo hacemos para el mercado gringo, para los mercados latinoamericanos y ya, básicamente. Y pasamos sobre activos como el oro, los bonos y los commodities y los tesoros para tener una idea más global de qué está pasando en general. Entonces, por aquí hay una pregunta bien chévere que hemos ya respondido, pero es muy pertinente sobre lo que estamos hablando hoy de Sandra, que dice, pero ¿por qué no comprar ahora que está barato si estoy de largo plazo? Sandra, muy buena pregunta. Antes de contestar esto, nosotros no somos asesores financieros. Todo lo que les estamos diciendo es para vainas educativas, porque después nos metemos en un rollo. Pero nuestra teoría o como nosotros invertimos, hay gente que te va a decir, mira, si eres inversionista a largo plazo, y le dicen a uno, pues si yo compro $100 cada mes del S&P 500, entonces estoy comprando cuando está subiendo caro, cuando está bajando barato y a largo plazo los índices tienden a subir como vimos en esa gráfica. Eso es un hecho. Lo que pasa es que podemos tener periodos de 25 años en que no necesariamente están llegando al tope, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que lo barato normalmente se puede poner mucho más barato. Y si tú estás metiendo a $100 todos los meses, pues esa no es la estrategia que yo haría personalmente ni que uso. Un día de estos les puedo mostrar una estrategia que es sencillísima y le va a ganar a eso o va a sacar el mismo retorno que dejar la plata e invertir así escalonado todos los meses, pero con la mitad del riesgo de las caídas. Entonces me comprometo que en uno de estos lives les puedo mostrar eso. Es súper sencillo y lo puede hacer cualquiera desde cualquier gráfica porque es bobísimo, pero les va a ayudar a controlar por lo menos el riesgo. Entonces, estas cosas, lo barato usualmente en los mercados se pone mucho más barato de lo que uno cree y lo caro usualmente se pone mucho más caro de lo que uno cree. Exacto. Alfon, otra cosa que siempre lo hemos dicho y es súper interesante y pertinente a lo que ella pregunta es, no, obviamente esto es como dice Alfon, opinión personal, pero quisiéramos invitarlos a que pensaran no en términos de barato y caro, sino de fortaleza y debilidad, que es parte de la presentación del día de hoy. Es decir, fíjense que Alfon nos está mostrando de dónde a dónde van los flujos de dinero y qué mercados se están fortaleciendo y qué mercados se están debilitando debido a esos flujos y a esa rotación de dinero de mercado en mercado. Entonces, el tema de barato es un concepto subjetivo porque lo que dice Alfon, todo se puede poner más barato, pero algo que se está fortaleciendo finalmente va a subir de precio, pase lo que pase. Y eso es un concepto que de pronto, si ustedes tratan de mirarlo de esa manera, es mucho más efectivo porque involucra una gestión de riesgo en donde ustedes en vez de comprar porque está barato, porque les está diciendo un precio, ustedes están comprando activos fuertes o que se están fortaleciendo y esos en el mediano plazo tienden a subir. Sí, y otra vez, Sandra, por ejemplo, yo aquí no sé de qué mercado estás hablando. No sé si estamos hablando del mercado colombiano, del mercado gringo. Los dos están cayendo, por ponerlo así. Pero la respuesta creo que aplica a todo. Y uno de los temas es el riesgo. La gente no piensa mucho en ese tema. Y uno dice a largo plazo, si yo empiezo a comprar, el mercado ya se ha caído, digamos, acá el 15%, ¿cierto? Y yo empiezo a comprar acá. A largo plazo puede ser muy bueno, sin duda. Pero esto puede empezar a caer el 20, el 25, el 30, el 35. 35 fue el COVID, por ejemplo. El 40, el 45, el 50, eso fue la caída del 2000 al 2008 y a nosotros nos parecía buenísimo y barato a 15. Sí, eventualmente eso hizo un nuevo alto y haber comprado acá escalonado, por ejemplo, pudo funcionar muy bien. Pero es mejor
si tú empezaste a comprar acá menos 15 y esto empezó a caer y de pronto nosotros ya lo vemos subir y subir, yo de pronto voy a comprar en el mismo precio exacto que tú compraste. La diferencia es que a mí no me va a tocar ver a mí mi inversión caer y después empezar a subir. Yo me voy a montar cuando esto ya está subiendo, sí, más caro, yo no voy a comprar acá abajo, porque acá no sé qué está parando de caer. Yo me voy a montar acá. Tú y yo tenemos el mismo precio, pero a mí no me dolió ni un pelo, porque de aquí se me puede mover un poquitico para abajo, pero va a seguir subiendo. A ti te tocó fortaleza mental durísima para aguantar todo eso, no paniquearse y esperar a que esto empiece a subir otra vez. Esa es la diferencia, ¿cierto? De comprar algo que está cayendo versus algo que está subiendo. Usualmente es mucho menos doloroso y el viaje de nuestra inversión va a ser mucho más fácil de manejar cuando estamos comprando cosas que ya van subiendo versus comprar cuando está bajo. Ahora, hay 1000 metodologías de inversión. Hay gente que compra solo valor, lo que le dicen valor, y esa gente compra cosas cuando están regaladas y aguantan y tienen la disciplina para aguantar, pero hacen la tarea juiciosos de cuánto es la caída promedio del S&P, por ejemplo, ¿no? Yo me sé esos números porque los miro todo el día. La caída promedio anual es del 15. Entonces, por ejemplo, aquí estás comprando en la caída promedio del S&P normalmente. Las caídas buenas de verdad son de 35 para arriba y han llegado hasta el 88%. Entonces, ¿qué tanto downside te queda? Pues de pronto mucho, y de pronto acá estamos en una caída normal y esto arranca otra vez para arriba, como la mayoría de los años que no tenemos caídas durísimas. No creo que eso sea lo que vaya a pasar. Yo todavía, por estos flujos que estamos viendo, estamos en etapa 6 y después, a menos de que saquen un milagro, desacelerar la economía sin hacerla caer es una cosa muy difícil que no pasa muy seguido. Entonces yo creo que así tengamos rebotes muy buenos que suelen suceder en los mercados bajistas, seguimos en mercado bajista y hasta que no veamos cosas cambiar acá, evidencia efectiva, yo no estoy comprando para, digamos, lo que yo considero largo plazo, todavía acciones. Pero es válido, hay 1000 metodologías y hay gente que le funciona comprar en caídas y lo hacen muy bien y hacen mucha plata, ¿no? Entonces eso acá es cuestión de encontrar algo que le funcione a uno, la verdad. Aquí hay una cantidad de preguntas bien interesantes. Para ingresar en bonos en Colombia, entonces, ¿sería recomendable esperar el tope de subida por parte del Banco de la República? Pues buena pregunta. Yo creería, pero otra vez yo no soy un experto en Colombia porque yo me enfoco mucho más afuera. Si ahora se conecta Andrés, le podemos preguntar el qué piensa, aunque ellos ya están recomendando, por lo que yo he visto, estar en bonos porque ya las tasas están muy buenas, ¿cierto? Sí. Y lo que uno sabe o lo que dicen es que el Banco de en Colombia, el Banco Central empezó a subir las tasas hace tiempos. El Banco Central gringo está empezando hasta ahora, o desde hace poco relativamente. Entonces la teoría dice que el Banco Central colombiano le queda no mucho de subida de tasas de interés. Entonces, si uno quiere renta fija a buenas tasas, puede empezar a invertir ahorita. No tendría mucho tema eso con lo que uno quiere tener en pesos y está dispuesto a dejar acá con el riesgo país pues que vamos a tener ahorita con el nuevo presidente y las políticas que no son muy amigables para los mercados. Aquí hay otra pregunta, dice, en el contexto actual, ¿cuál sería un buen indicador para ver la transición de la etapa 6 a la 1? Cuando empieces a ver, y ahorita vamos a mirar eso es lo que vamos a mirar. ¿Por qué no arrancamos con eso y después vemos más preguntas, José? Sí. Para que ustedes tengan algo. ¿Dónde está esto? Aquí estamos. Entonces acá les voy a dar, miren, acá lo que tienen que hacer es meterse a una página que se llama stockcharts.com. Cuando llegamos ahí, nos va a salir acá o a esta página. Van a ver alguna de las dos. Si nunca lo han usado, creo que les sale acá. Lo que vamos a hacer acá es, acá hay una pestañita. Vamos a oprimir ahí y vamos a coger este. Perf Chart se llama. Esto nos va a dar un performance chart y lo que hace eso es una gráfica de desempeño, básicamente. Y acá vamos a poner los ETFs que vamos a monitorear para mirar estos ciclos. Entonces vamos a poner el SPI, que es el S&P 500,
D, B, C y lo separamos con una coma para que les grafique bien después. Que DBC es commodities o materias primas, después vamos a poner TLT, que son bonos del gobierno, UP, que es el dólar, y vamos a poner GLD, que es el oro. No voy a poner los de los sectores para no complicar esto mucho y que podamos ver lo que hace. Esto lo que les va a sacar son estas lineecitas y esto probablemente es diferentísimo a lo que ustedes están acostumbrados a que les muestren. Pero básicamente lo que esto hace es acá nos dice el periodo y dice los últimos 200 días, cuál ha sido el desempeño de estos activos uno frente al otro. Entonces acá, ¿qué nos dicen? Si arrancamos de acá, todos arrancan en cero. Y esto nos mide a hoy, 200 días para atrás, cuál ha sido el retorno. Y acá vemos, los commodities están por encima, 24, tenemos el dólar más 14%, oro, el menos 2, el S&P menos 15, y terriblemente lo que le dicen a uno que es lo más seguro del universo, se ha caído el 20%, así como lo oyen, los tesoros, ¿cierto? Acá, ¿qué podemos hacer? Para ver esto más fácil y que no sea así tan complicado, tienen este botoncito que ven acá, como un cuadrito verde y uno rojo, espichan ahí. Y acá nos va a mostrar lo que yo les puse en las gráficas. Entonces, al día de hoy, miremos lo que yo les decía, miremos medio año, que son 120 días, más o menos. Y esto no lo tienen que poner tan perfecto, con que esté suficientemente cerquita. 120 son 6 meses y 60 son 3 meses, que son los que yo personalmente uso, pero ustedes pues métanse acá y jueguen con esto a ver qué les sirve más. Y acá lo que vamos a ver es que los últimos 6 meses tenemos lo que les comentaba antesitos. Tenemos S&P negativo, tesoros negativo, commodities positivo. ¿Qué etapa es eso? Etapa número 5, ¿cierto? Ahí les muestro acá. Bonos negativos, acciones negativas, pero materias primas positivas, ¿cierto? Etapa 5. Eso nos está diciendo a largo plazo. Y si lo bajamos a los 3 meses, que es lo que les estaba mostrando, tenemos todo negativo. Y esto tiene un día de desfase, o sea, estos son los datos, creo que de ayer a menos de que ya hayan actualizado, ya está actualizado, esto es a hoy, así cerramos el mercado. Pero entonces, miren una cosa interesante, ya sabemos que todo está negativo, esto es etapa 6 en el corto plazo, pero miren dónde estaban los bonos. Si yo muevo esto, miren, menos 15, ¿cierto? ¿Qué están haciendo los bonos mientras se caen los commodities? Todavía nos muestran pérdida, pero ya pasamos de menos 15 a menos 5. ¿Qué les está diciendo eso? Que los bonos están empezando a mirar para adelante y están empezando a decir, el Banco Central acá está dándole cada vez más duro a la baja de tasas de interés y está sacando cada vez más vainas. Esto se nos puede ir hondo. Acá se puede venir una recesión. ¿Y qué va a hacer el Banco Central cuando se venga una recesión? Va a tener que bajar las tasas de interés. Y la baja de tasas de interés es buena para los bonos. Acá nada de eso ha pasado en realidad, pero eso es lo que están empezando o lo que nos están empezando a decir los bonos. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos pasando a etapa número 1? Cuando veamos los bonos positivos y estos dos negativos, estamos en etapa 1. Así de sencillo. Claro que nos vamos a estar pasando cuando de pronto las acciones han caído un poco más y los commodities han caído todavía más, sí. Y era lo que yo les decía, nosotros nunca vamos a saber en el tope que nos toca bajarnos en el precio máximo, ni vamos a saber en el precio mínimo que nos toca empezar a comprar. Una cosa como esta simplemente nos va a decir, mire, para acá ya es que se está moviendo la plata y como ya se está moviendo para allá, eso quiere decir que los inversionistas que tienen billete, que mueven los mercados, están empezando a votar con la plata. Y ahí es que nosotros sabemos, ok, acá ya puedo empezar, por ejemplo, a mirar comprar bonos cuando vea esto pasarse a positivo. Me voy a empezar a posicionar ahí, de a poquitos, por ejemplo, porque eso nada sube en línea recta, vamos a tener subidas, bajadas, subidas, bajadas, subidas, bajadas, ¿no? Los mercados no suben en una línea recta. Entonces, miren, acá lo que yo hice para ahorrarnos el tiempo y esta cosa que ven acá con los días, ustedes lo pueden ir moviendo y si lo movemos hasta el final, nos dice que ustedes pueden mirar estas relaciones, cómo van cambiando desde el 2007, ¿cierto? Mayo.
Y ahí cada vez que lo van moviendo, él va adelantando el tiempo y les va cambiando ese periodo que están viendo. Entonces lo que yo hice acá fue pararme en los periodos de caídas, antecitos de las caídas, para que miremos cómo cambia esto. Entonces, en nuestro modelo macro de ciclos, estábamos mirando solo estos tres activos, ¿cierto? Pero acá les puse el dólar y el oro para que miremos cómo empiezan a interactuar estos a medida que se van metiendo las crisis. Entonces, acá estamos viendo la crisis del 2008 en Estados Unidos, que fue bastante dura y los índices se cayeron un montón. ¿Qué empezamos a ver cuando commodities negativos y S&P negativo? Las tasas acá, por ejemplo, empezaron a subir un poquito, pero fíjense, el dólar es lo que está más arriba. El dólar usualmente es el que nos avisa que van a empezar a caer los commodities y una de las razones es porque los commodities o las materias primas, el precio es en dólares. Entonces, entre más caro se ponga el dólar, más caro se ponen las materias primas y el mejor remedio para los precios altos son los precios altos. Entonces, la gente va a dejar de usar menos, van a empezar a racionalizar energía. Usted en vez de comer carne que está carísima, empieza a comer primero pollo, después cerdo, después se pasa a comer frijol y lenteja y come menos de eso, entonces esos precios se bajan. Entonces, el dólar alto usualmente nos empieza a empujar los commodities para abajo en algún punto porque ya se vuelven muy caros. Y eso es una de las señales de que podemos estar empezando a cambiar de ciclo. Entonces acá ustedes empiezan a ver cómo va cambiando esto. Dólar empieza a empujar. Miren el gruñón, el oro. Pésimo. Esto empezó a caer y esto va cayendo un poquito menos que los commodities en general, pero cae duro. Miren esa vaina. 11%. Dólar arriba y acá los bonos se tienen. Y después empieza a ponerse peor esa crisis. Acá ya vamos en noviembre del 2008. Y miren ahora qué pasa cuando esto de verdad empieza a caerse con ganas. Bonos, más 31%. ¿Y por qué subió tanto? Porque esta gente bajó las tasas de interés casi a cero. Entonces pasamos de tasas altas a tasas bajiticas y eso coge el precio de los bonos y nos los dispara. Entonces, aquí como ven es, si uno no está en efectivo, estos son algunos de los activos que ustedes pueden mirar para generar retornos cuando los otros activos como las acciones y los commodities están cayendo. Pero otra vez, en el periodo 6, ¿qué va a pasar? Los bonos van a ser el peor activo, usualmente cuando arranca la etapa 6, porque vienen subiendo tasas que son malas para los bonos. Y cuando veamos ese activo que está pésimo, cuando empiezan a haber caídas por acá, cuando ese activo empiece a mejorar y mejorar y mejorar y empieza a pasarse a positivo, ahí es que sabemos que pasamos de etapa. Entonces acá ya ven, bonos, genial, empiezan a pasar el dólar fácilmente cuando empiezan a bajar las tasas de interés para fomentar la economía. Y empecemos a mirar ahorita al amigo gruñón del oro, para que vean. Miren, acá estábamos en el menos 30 o 40, y ya empezamos a mejorar, ¿cierto? Ya solo vamos en una caída del 12. Eso si miráramos una gráfica del S&P aquí, vendríamos así bajando y aquí ya estamos empezando a subir, por eso la pérdida va disminuyendo. Miren el amigo gruñón, eso quiere decir que ya estamos en la etapa probablemente de final de 1, entrando a 2, y acá empezamos a ver el oro empujar. Miren, 21, 23 y aquí ya vamos positivo. Por eso les digo que el oro es un activo seguro, pero no al principio. Al principio las etapas donde estamos ahorita, por ejemplo, en el mercado gringo, el oro, táchenlo. Acá tenemos el 2011. Y acá hagamos esto un poco más rápido, pero para que entiendan la idea. Aquí veíamos todo positivo, los bonos estaban subiendo, o sea que acá probablemente no estaban corrigiendo tasas de interés. Y aquí ya vemos bonos negativos, S&P negativo, y acá miren, acá los bonos empezaron a ser activo seguro y el oro, que es raro. Por eso yo les decía que le toca uno mirar qué están haciendo los activos cuando veamos este sentimiento negativo en estos dos. Ustedes cojan los activos seguros que normalmente funcionan y miren una gráfica y cuando empiecen a ver que alguno tiene una tendencia positiva, en ese se quieren enfocar de primeros. Y lo que va a pasar es que a medida que va pasando la crisis, más y más de esos activos seguros les van a mostrar tendencias positivas. Y yo usualmente no me monto, sino si veo la gráfica ya empezando a mostrar subida. Si no me está mostrando eso ninguno de estos activos seguros, yo me quedo en efectivo.
y espero hasta que esto me empiece a mostrar el comportamiento que uno esperaría, ¿cierto? Y ahí lo ven, otra vez bono súper alto, acá ya vemos acciones positivas y miren el oro gruñón, ahí va subiendo. Acá estamos en el 2015 y aquí vemos que miren, ¿qué estaba pasando acá? Peor activo, bonos. Ya cada vez que ustedes ven positivo, positivo y negativo, deberían saber qué etapa estamos. Esto es etapa 5, ¿cierto? Todavía tenemos positivo, 4, perdón. Positivo, positivo y negativo. ¿Y por qué este negativo? Porque le están subiendo las tasas para desacelerar la economía. Entonces esto, pésimo. Y desde ahí arrancamos. Y ahora empezamos a ver acciones, commodities bajan. Y miren, esto es lo que les digo que uno quiere ver. Miren si pasamos estos periodos un poco menos rápido, empezamos de menos 7, menos 8 y empezamos a ver que esto ya no es menos 7, menos 8, menos 5, menos 5, menos 3, menos 4, positivo, activo seguro funcionando, mejor en esta caída, esto, ¿cierto? Pero igual si se fijan, el dólar se tiene siempre muy bien, siempre, en las caídas de los mercados, porque es el sitio donde la plata va y se resguarda. Así la crisis, irónicamente, sea en el mercado gringo, ahí es donde es uno de los poquitos mercados o activos que puede recibir trillones y trillones de dólares porque el mercado es gigante. Entonces, ahí es donde se parquea la plata cuando se sale de otras vainas. Y por eso es que este siempre aguanta muy bien. Y miren, activo seguro gruñón, ahí va, final de la crisis, y eso también le da a uno la señal de que podemos estar cerca a que el mercado voltee, es cuando empezamos a ver ese oro irle bien. ¿Ven? Eso no, este oro subiendo nos marcó que esto ya podía estar llegando a su fin, esa caída. Ahora, 18, esa no fue tan chévere, miremos el COVID. 2020, ahí vamos todo viento en popa, todo positivo, etapa 3. Tesoros empezaron medio a tambalear, commodities se nos fueron de primeras. Por eso es que le digo que los ciclos no es que sean exactamente perfectos todo el tiempo, pero ustedes cuando ya ven estos dos, commodities y S&P cayendo, ustedes ya saben que algo está bien mal. Y aquí miren, bonos, porque el gobierno de una empezó a empujar liquidez y a bajar tasas, de una, rapidísimo. Entonces, los bonos funcionaron como un cañón, como activo de seguridad. Miren, acá creo que llegó hasta el más 19, que eso para un bono en un periodo de 3 meses es una salvajidad de retorno. Y aquí vemos el dólar también, como ven, mientras todo esto se cae, el dólar siempre está fuerte. El oro no le fue mal en esa caída de COVID. Y ahí vemos que está empezando a empujar. Ahora miremos cuánto se demora en empezar a cambiarnos acá, porque aquí nos está diciendo el gruñón que esto puede estar empezando a llegar al final. Y ahí ya ven, acciones subiendo, ¿cierto? Par de meses. Y ahí ya llegamos a donde estamos ahorita, ¿no? Que esta caída también la podemos ver. Esto arrancó en enero, básicamente. Y aquí podemos mirar la progresión de esto. Y aquí vemos peor activo, bonos. ¿Por qué? Porque están subiendo las tasas de interés. Activo creando la inflación, commodities, subiendo duro, acciones ya, los tipos de acciones dijeron, no, hermanito, esto ya subiendo tasas de interés y commodities en el cielo, esto no va nada bien, y empezaron a vender, ¿cierto? Etapa 5. Y ahora van a ver lo que yo les digo de los bonos, que esto es lo que me está creando curiosidad y estoy empezando a mirarlos. Acá miren que íbamos como menos 20 o menos 17, ¿cierto? Ahora empiecen a mirar. Acá ya sabemos que algo malo se está rompiendo el mercado, ¿sí o no? Negativo y negativo. Y esto pasamos de menos 20 o menos 17, ya vamos en 7. El dólar, 8%. Oro gruñón, pésimo, como suele suceder. Y aquí, al día de hoy, mirando 3 meses, pasamos de menos 17 hace unos días, como vieron acá, a ya menos 5.
Esto todavía no es suficiente para yo decir, uy, esto ya está en etapa 1 y hay que montarse acá, pero los bonos ya nos están dando esa señal de que, como el oro, esto ya puede estar empezando a ponerse feo y de pronto en un futuro no muy lejano, el Banco Central Americano va a tener que decir, ¿se acuerda que le dije que iba a subir un resto las tasas de interés? Ya no, ya vamos a esperar. Y apenas digan vamos a esperar, van a ver estos bonos empujar durísimo. ¿No? Eso es lo que pasa usualmente. Entonces, eso era todo lo que yo tenía para mostrarles. José, si tenemos más preguntas, si quiere, pues hagámoslo, pero espero que vean cómo es de útil mirar esto y monitorearlo y cómo es de relativamente fácil. Esto con un poquito de práctica y jugando con esto, uno empieza a saber por lo menos a grandes rasgos en dónde está, y si uno sabe a grandes rasgos dónde está parado, lo mejor es que uno puede saber dónde no estar invertido, que es más importante que dónde estar invertido. Entonces, nada, hagámosle a las preguntas si hay más. Eso es cierto. Por aquí hay otra pregunta. Dice Ina María, ¿se podría decir que estamos en un ciclo de desaceleración y que si la inflación alta y el conflicto entre Rusia y Ucrania sigue, indudablemente entraremos a recesión? Sí, correcto, Lina María. Eso es exactamente lo que nos está mostrando este modelo. Exactamente. Y como acabamos de mencionar, los bonos, que son el papá de las recesiones, le digo yo, ya nos están diciendo que ellos no ven que la Fed vaya a poder subir tanto, porque de pronto se va a desacelerar más rápido de lo que cree el Banco Central. Exactamente. Y pregunta después que cuáles serían los mejores activos para invertir en recesión. Ahí es lo que te mostramos. Los mejores activos para recesión es, si estamos hablando del mercado gringo, es los tesoros, pero ya tiene que estar confirmado que estamos en recesión. Es decir, esto negativo que ya lo tenemos, pero queremos ver los bonos positivos. Y eso va a pasar apenas la Fed diga, vamos a parar un poco esto de sacar la liquidez del mercado y de pronto no vamos a subir tanto las tasas como creemos. Eso ya estamos en recesión. Y ahí es buen momento para estar acá. El otro sitio donde uno podía haber estado desde hace tiempos es el dólar, que es lo que yo he hecho con el pedacito que estoy invertido. Yo estoy casi todo en efectivo con el portafolio externo. Y acá estoy en dólar. En lo que estoy invertido está el 90% es dólar. Tengo una posición chiquita en bonos y pero eso ya es otro modelo que es más a corto plazo. Tengo algunas acciones de tecnología, este ciclo es terrible para las acciones de tecnología, pero es que ya hemos tenido unas caídas grandes y hay cosas que me están mostrando fuerza relativa, pero eso es para trade de corto plazo. Yo voy a estar en esos trades de tecnología y voy a liquidar probablemente en menos de 9 días si todo sale bien, o mañana o pasado mañana si todo sale mal. Entonces, digamos que en lo de largo plazo estoy dólar o efectivo y empezando a mirar bonos. Esos son los sitios para meterse. El oro todavía no es el activo en el que queremos estar. Queremos esperar a que esto esté por encima y llevemos ya más tiempo en una recesión, digamos, confirmada para empezar a mirar el oro. ¿Qué más, José, tenemos por ahí? Qué pena. ¿Cómo podemos usar ese algoritmo? ¿O cómo lo encontramos? ¿O a dónde habría que suscribirse para obtenerlo? Cristian, supongo que estás hablando de Enigma, este que les mostré los colorcitos rojos. Seguramente. Esto por ahora simplemente es lo que yo uso, es personal. La verdad, no, ni está a la venta, ni nada de eso, lo uso yo para mí. José ha estado tratando de convencerme que lo montemos como un servicio, como algo que la gente pueda meterse y mirar todos los días desde la web, para no tener que bajar ni indicadores ni nada muy complejo, y que se pueda hacer pues desde cualquier lado, pero la verdad todavía no tenemos pensado muy bien cómo va a ser eso. Eventualmente lo vamos a hacer. Por ahora, lo que te recomiendo es que nosotros una vez a la semana hacemos el estado de los mercados, que es como el premercados, y usualmente es entre domingo
o lunes en la noche, o a más tardar martes sale, y ahí yo les estoy mostrando eso que nos están diciendo esos algoritmos que yo uso. Entonces, y toca aclarar que eso es para largo plazo o mediano plazo. Esto no es para hacer trading a corto plazo ni esas cosas. Para eso utilizo otra cosa. Pero ahí puedes ver por lo menos una vez a la semana dónde está. Entonces, si está rojo, pues lo que uno debe asumir es que le toca ser defensivo y cuidar sus posiciones y salir de lo que esté más débil entre el portafolio. Pero ya les avisaremos cuando lo montemos, eventualmente. Aquí estoy viendo otras preguntas. Ahí Antonio pregunta, Antonio, ¿cómo andas? Pregunta sobre Bitcoin, si ya lo están acumulando los institucionales. Antonio, sí, lo están acumulando. Ya te doy el nivel. En gráficas de día lo están acumulando sobre 19.470, más o menos. Y ese proceso de acumulación se está dando desde el 3 de julio. Entonces, cualquier cosa por encima de 19.440 seguramente mostrará fortaleza. Si cae por debajo de eso, muy probablemente sigan cayendo y sigan acumulándolo, pero por ahora se ha sostenido ese nivel del 19.440 muy bien, y ahí están parados los institucionales en este momento. Como sabes, eso es dinámico, toca ir y seguirlo revisando. Aquí hay otra pregunta bien chévere, Alfon. Venga, aquí, ¿dónde está? Dice Sebastián, usando una lógica análoga y usando en ETFs inversos, ¿cuál podría ser el fondo techo de esta estrategia? No sé si entiendo la pregunta. Yo lo que entiendo es que de pronto él está hablando de ETFs inversos o de aquellos que son inversos dependiendo del fondo, ¿o qué? O sea, uno meterse de pronto a un corto S&P 500 en vez de pasarse a bonos. Sí, tal vez es eso. No sé si esa es la pregunta, Sebastián, pero voy a responder un poco esa. Tradear corto o usar esos ETFs que son inversos, es decir, se van corto, no es fácil. Sobre todo no es fácil en acciones porque hacerle el timing bien hecho a eso tiende a ser difícil. Lo que yo he hecho es que, a menos de que uno tenga una estrategia bien específica y le haya mirado, digamos, históricamente cómo funciona eso, irse corto, sobre todo en acciones, es complicado, y encontrar estrategias que funcionen no es tan fácil. Lo que yo me di cuenta es que en vez de hacer eso, es mucho más seguro y te va a generar mucha menos volatilidad en el portafolio montarte a cosas como bonos o el dólar. ¿Qué pasa? Los bonos son menos volátiles que las acciones, por supuesto. Entonces, si uno se logra ir corto, digamos, al 13% y el mercado se cae un 40%, pues es un pocotón de plata. Los bonos pueden subir 30%, como les mostré, en caídas gigantes donde el Banco Central de verdad se pone agresivo a cortar tasas, pero no es usual. A ti un bono probablemente defensivo te va a dar un 7, 8, 9% en una caída grande. Lo que yo hago es, en vez de enfocarme acá, que es muy difícil de hacer porque las acciones, como vimos, tienden en el largo plazo al alza. Entonces, hacerle timing a esto es muy fregado. Lo que yo hago es que me monto en ETFs apalancados. Esos tienen más volatilidad y, dependiendo de cuál uses, 2 veces o 3 veces, eso te puede dar retornos parecidos a irte corto con menos volatilidad. Entonces, yo lo hago así. Debe haber forma de usarlo, y lo que puedes hacer es coger esto que les mostramos hoy y empezar a ensayar y crearte una estrategia en que te vas corto esto o te vas corto commodities y largo commodities. Puedes ensayar a ver qué te funciona. A mí lo que más me ha funcionado es pasarme a los activos que funcionan en la fecha, y los que son de menos volatilidad, como los defensivos, simplemente los apalanco. Y la forma más fácil, si uno sabe usar opciones, puedes comprar opciones sobre los ETFs, puedes usar futuros, o puedes, la más fácil y la más sencilla, comprar ETFs de 2 veces lo que se mueve esto. Entonces, acá, por ejemplo, si el dólar se mueve 7 y uno tuviera un ETF apalancado que no existe, a mí acá me toca con opciones, si es 2 veces, esto te va a dar ya el 14. Y así sucesivamente. Entonces, no sé si eso contesta la pregunta, pero la verdad no la entendí muy bien.
Estoy aquí mirando más preguntas, hay bastantes. Esta pregunta está chévere. Dice Andrés, una pregunta de pronto fuera de contexto al tema tratado, ¿por qué en los índices se dan esos rebotes tan fuertes a pesar de las malas noticias? Alfonso, eso fue algo que estuvimos discutiendo en el Telegram en estos días, pertinente a eso también. Sí, correcto. Andrés, es un poquito tema número uno, los rebotes en los mercados bajistas son a veces fuertísimos. Estadísticas interesantes y tenemos un video sobre los mercados bajistas para que lo miren el que no lo ha mirado. Los días de subidas más grandes, es decir, por ejemplo, los días que el S&P sube más del 1%, 2%, 3% en un día, suceden más frecuentemente en mercados bajistas que en alcistas. Esos rebotes son durísimos. Y como hablábamos un poquito, los mercados son reactivos y miran hacia adelante. Entonces, ¿qué pasa mucho, por ejemplo, con las noticias? Hay un dicho que es, compre el rumor, venda la noticia. Y todo lo que quiere decir eso es que usualmente si la gente, por ejemplo, la noticia intradía salió pésima, como inflación esta semana, ¿cierto? Y los mercados inicialmente se pegaron una descolgada bárbara, pero bárbara, re bárbara. ¿Yo qué hice? Y lo puedes ver ahí en el Telegram porque puse esa transacción y la gente me decía, pero ¿usted por qué está comprando? Porque usualmente cuando se mueve tan drásticamente, tan unilateralmente, vas a tener un rebote para el otro lado. La gente va a decir, uy, ya, hasta acá esa vaina ya se cayó un resto. Ahora, yo creo que sí, la noticia estuvo mala, pero hay que acordarse que la inflación, como nos la miden y nos la muestran los bancos centrales, no es la inflación de ahorita, es la inflación de hace semanas, ¿no? Entonces, eso está atrasado y lo que el mercado apuesta es que de pronto esta gente ya está mirando cosas que ya no aplican tanto y el mercado tiende a devolverse. Entonces, en todos los tipos de noticias, sobre todo intradía, tú vas a ver que usualmente hay una reacción inicial y después el mercado usualmente se devuelve para el otro lado. Y es porque la gente dice, esto fue una sobrereacción, venga y corrijamos un poquito, y hay gente tomando utilidad que se fue corta, y eso es lo que pasa. Entonces, como les mencionamos, a veces los mercados miran para adelante y lo que nosotros creemos que es lógico y que pensamos que va a ser, es lo incorrecto para hacer en los mercados, por esa visión de mirar hacia adelante. Hay bastantes preguntas. A ver, escojamos una por acá. Dice Julián, ¿qué opinamos de los futuros del agua? Del índice NQH 20 como inversión a futuro. Cristian, yo vi esa pregunta en lo que nos pusiste que te gustaría saber. La verdad, hasta que vi esa pregunta, no tenía ni idea que existían los futuros del agua. No sé qué tan líquidos sean y la verdad no me he metido mucho. Lo que llevan diciendo hace años es que el agua va a ser el equivalente al petróleo en el largo plazo, pero a mí me dijeron eso hace 20 años y pues todavía nada, importantísima el agua, pero nadie tradea eso basado en eso. Puede que a largo plazo sea muy bueno, la verdad. Yo no lo he mirado mucho, lo que sí, como les dijimos, pues chévere ese tema y sí se va a volver, o sea, probablemente o seguramente va a ser muy importante, pero por ahora yo no sé qué tanta ni liquidez haya y de pronto te echas varios años en que eso no se mueve o se te mueve para abajo hasta que la gente se monta en ese tren y dice, oiga, sí, el agua ya está escasísima y hay que comprar esa cosa. Entonces, como todo, tienes que tener, yo te diría, ten una estrategia de inversión, una metodología de inversión y mira ese índice después de que tengas varios meses por lo menos de data, a ver si la estrategia que tú utilizas te sirve ahí y si te sirve, pues dale. Pero lo que yo he visto es que con esos temas tan macro es muy difícil hacerles el timing y a veces unos funcionan y otros no. Hace unos años era no, la energía nuclear, eso va a ser lo que va a salvar el mundo y todo el mundo compre uranio y después eso se cayó todo al piso y no valía nada. Entonces esos temas como tan macros y generales a veces son muy difíciles de invertir así como pongamos plata y cerremos los ojos porque la volatilidad puede ser muy brutal. Exacto. O pueden no hacer nada meses y años. Yo lo que entiendo de esos índices es que
no son muy líquidos. La verdad, parece Ama- que llevan varios años y no son muy líquidos, pero como que se han apreciado bastante. Seguramente con el tiempo se apreciarán. más. No tocaría ver la operatividad, cómo es la operatividad de invertir en eso exactamente, porque como no es un mercado tan activo, nosotros no lo tenemos realmente en el radar. Sin embargo, como cualquier cosa, yo te diría que la verdad ahí en este momento, yo pienso que aparte de los activos, es un tema de gestión y de estrategia. Hay muchas oportunidades y sobran los mercados. Yo creo que no se trata de conseguir el mercado que es el que se va a disparar, sino hacer una buena gestión de los mercados y las oportunidades que están más a la mano y que tienen, digamos que temas operativos ya muy probados, ¿no? Es un poquito más de gestión, menos de encontrar esa inversión que nos va a hacer ricos en el futuro cercano. Y creo que ese índice además es solo sobre el agua de California, si no estoy mal. Sí, creo que sí. Entonces, pues eso es demasiado chiquito probablemente, aunque otra vez tocaría mirarlo y no sé mucho. Alfon, aquí hay varias personas preguntando por acciones de Colombia. Valdría la pena que les mostrara el algoritmo porque preguntan que si están comprados deberían liquidar. Y esto para contestarle a Pauli y a Gustavo, Andrés, si tenemos acciones del mercado colombiano deberíamos cerrar estas posiciones. Pues miremos el algoritmo. Lo que pasa es que, como les dije, este algoritmo, denme un segundo que esto me está haciendo ruidos chistosos. Cerrar unas plataformas que tengo abiertas. Mientras usted lo pone, pues, Gustavo, obviamente repitiéndote, como siempre, que esto no es, que no somos asesores, no nos dedicamos a eso directamente, que esto es una opinión, pero fíjate lo que está mostrando el algoritmo, está definitivamente mostrando debilidad. Todo en rojo desde hace tiempos. Entonces esto lo que te está diciendo es que hay alto riesgo en el mercado. Otra vez esto te mide el mediano plazo. Si me preguntas, ¿se ha caído demasiado? ¿Puede haber un rebote? Probablemente puede suceder. Yo no miro mucho las acciones específicas del mercado colombiano. Yo tradeo más que todo futuros y acciones americanas. Entonces no soy el experto y lo que te diga es carreta. Pero esto lo que te está diciendo es que esto sigue todavía en alto riesgo y normalmente como yo utilizo esto es que yo aquí no estaría comprando, por lo que te digo. Yo espero que, por ejemplo, aquí yo empecé a comprar cosas porque ya me estaba diciendo acá ya le cambió el sentimiento al mercado, el riesgo del mercado está mejor. Y sí, yo no compré acá abajo y de pronto hubo gente que le pegó al perrito y compró por acá. Ese no soy yo porque yo tradeo un poco diferente, yo prefiero esperar a confirmación de precio y yo me monté acá más arriba. Otra vez, el concepto de el que compró acá le va a parecer que yo compré caro, pero es que lo caro siempre se puede volver más caro. Así como el que compró acá, lo caro, lo barato, se volvió muchísimo más barato. Entonces no te podemos decir qué hacer porque no somos asesores y no conocemos tu tolerancia al riesgo y todo ese cuento, pero esto lo que te está diciendo claramente es que desde hace rato debíamos estar muy defensivos en acciones. Si puede haber rebote o no, pues probablemente debe haber un rebote en algún momento porque una gráfica que se ve así normalmente tiene que respirar porque los mercados, esto es una caída brutalmente unilateral, digamos. Esto es muy raro que haga esto sin tener aunque sea un rebote. Yo no sé usted qué opina, José, pero... No, totalmente de acuerdo. Y hay otra cosa, no solo este de sentimiento, sino los otros algoritmos que tenemos y los que ustedes ya han visto y conocen, el de BTS, el de volumen y demás, venimos registrando liquidación de posiciones y sobre todo flujos de venta desde hace mucho tiempo y no vemos por ahora flujos de compra. ¿Que eso nos garantice que vamos a seguir para abajo? No. Pero lo que sí les podemos garantizar es que Alfonso y yo no estaríamos comprando todavía mientras no veamos esos flujos o cambie el sentimiento, veamos los flujos de compra o cambie el sentimiento de los algoritmos que revisamos. Creo que eso es, digamos que la idea, ¿no? Y vuelve y juega, todo depende de la tolerancia al riesgo y demás y del perfil. Sí, y dónde compró uno, si compró hace poquito, pues, o hace 1000 años y todavía no va perdiendo un pocotón de plata, pues es una cosa distinta. Si uno compró por allá arriba y está por acá abajo,
pues el golpe está duro. Sí, eso depende de muchas cosas, entonces es difícil, pero sí, yo personalmente no estaría comprando acciones colombianas ahorita. Alfon, sus redes sociales. En Twitter me pueden, es eso, Alfon Trading. Ahí me consiguen en Twitter y de resto ahí me van a ver muy activo en el Telegram de Boa Alliance también. Entonces el que no se haya metido, métase. Y yo creo que ahí me consiguen para los que me necesiten. Por aquí ya sí, ya las otras preguntas. Antonio pregunta que opciones sobre acciones para puts y calls, pero toca tener capitales de 10K, 20K mínimo, ¿verdad? La verdad no sé, Antonio. No sé, yo supongo que sí, yo supongo que no lo dejan a uno hacerlo con cuentas muy chiquiticas. Sí, no. Porque normalmente para poder hacer opciones, sobre todo americanas, te van a requerir unas cuentas, varía dependiendo del broker y del tipo de broker, pero digamos los sólidos y grandes y seguros normalmente te requieren 25,000 para abrir una cuenta. Sí. Otra forma de hacerlo es simplemente irse corto, las cosas o largo las cosas, y eso sí lo puedes hacer con CFDs o cuentas de ese estilo, y para eso sí hay mucho broker que le abre a uno la cuenta. O futuros, si estás hablando todas estas cosas que vemos acá, como el S&P, los commodities y los bonos, lo puedes hacer por futuros y lo puedes hacer con micros. Y para eso, por ejemplo, las casas de futuros, los brokers de futuros te abren cuentas de $200, $500. Entonces, y con eso, y ahí no tienes ninguna restricción de irse corto o irse largo. Pero creo que para opciones sí te tocaría tener una cuenta más grande. Sí, porque eso recae sobre las cuentas de acciones y esas tienen unas restricciones hasta 25K. Sí, sí, hay unas con menos, pero creo que las que reciben menos son CFDs y no tienen opciones. Bueno, ya vamos para 1:30. Alfon, de pronto cortemos para que la gente no se aburre y pueda verlo. Sí, perfecto. Perfecto. Igual si tienen preguntas, escríbanos en Boa Alliance o ahí ya tienen los datos de Twitter, me imagino, de José. Creo que usted es José Jacome, ¿no? José. Sí, José Jacome, escriban a este correo también que estoy poniendo ahí en el chat si quieren, nos mandan cualquier sugerencia. Y por Telegram nos pueden poner también preguntas y comentarios. Entonces, pues ahí están todos los datos para conseguirnos. Bienvenidos todas las sugerencias. Y muchas gracias por haber estado acá con nosotros y espero que esto les sirva para ustedes empezar a manejar un poquito el tema de sus inversiones más independientes y por lo menos para poder revisar cuando les digan inviertan esto, ok, estamos donde es para invertir en eso o no. Y otra vez, lo que yo me he dado cuenta es que uno, sí, entre más precisos y más exactos seamos en las entradas, pues mejor, pero en realidad, para mí en orden de importancia viene primero en qué invertir, ¿cierto? Si escogemos la clase de activo en que debemos estar, eso ya nos ayuda porque tenemos el viento a favor. Después, ¿cuándo invertir? Es el punto de timing. Y ahí sí ya nos toca tener indicadores o estrategias o patrones de vela o lo que queramos. Pero para mí lo más importante es dónde invertir, cuándo invertir y después cómo manejamos el riesgo y el beneficio. Entonces, espero que esto les ayude con la primera parte que es muy importante desde mi punto de vista. Y bueno, pues si les gusta, denos un like ahí en YouTube al video para que más gente lo vea, ¿no? Sí, de acuerdo. Y si tienen temas que les gustaría ver en otro live, también háganos saber y lo organizamos. Lo que podemos hacer es en intramercados hay cosas más específicas que les puedo mostrar también más adelante. Y otro tipo de gráficas que eso sí les aseguro que no han usado nunca, que se llaman gráficas de relación y cómo usarlas, eso con divergencias. Entonces podemos hacer otro live más adelante de eso, José, y como para ahondar un poquito más en este tema para el que le interese. Claro, de una, sí. Este me parece que tiene un valor agregado importantísimo porque cuando uno está convencido de lo que debe estar invertido, la parte emocional es mucho más fácil de manejar y al final del día ustedes tienen que estar convencidos
de lo que están haciendo. Si no, hacer plata es muy complicado. Sí, exacto. Entonces, bueno, muchas gracias a todos. Feliz noche. Gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima. Muchas gracias a todos por el tiempo y nos vemos. Cuídense. Chao. Chao, Alfonso Juicio.